El resplandor esmeralda de los soles gemelos de Nexus Prime se filtraba a través del denso entramado de vegetación cristalina, proyectando sombras de tonos jade sobre el campo de escombros que una vez fue la nave de transporte interestelar Artemis. El exoesqueleto de titanio de la nave yacía expuesto como los restos de una gran bestia mecánica. Sus paneles del casco estaban esparcidos por la maleza vidiana de la naturaleza indómita. Un humo acre ascendía en espiral desde las cámaras de propulsión reventadas, luchando contra la implacable atracción gravitacional del planeta antes de disolverse en la atmósfera moteada de cobre. El transmisor de auxilio emitía débiles pulsos de radiación electromagnética. Sus células de energía estaban casi agotadas. No que importara. Tan lejos de los corredores de tránsito establecidos, la probabilidad de detección se acercaba a la imposibilidad matemática. En Nexus Prime, la supervivencia y la salvación eran conceptos igualmente improbables. Cada inhalación se sentía como ahogarse en metal líquido. La composición atmosférica del planeta, rica en gases nobles desconocidos y micropartículas cristalinas, quemaba el sistema respiratorio con cada aliento. La gravedad, casi 2.3 veces la estándar de la Tierra, transformaba los movimientos más básicos en agotadoras proezas de resistencia. Músculos, tendones y estructura esquelética protestaban contra la implacable fuerza descendente de Nexus Prime. Marcus Vale se arrastró desde debajo de una consola de navegación destrozada, su piel cenicienta resbaladiza por la transpiración, la sangre y un refrigerante de motor luminiscente que se había derramado por todo el módulo de mando durante el impacto. Su traje ambiental estaba lacerado en el torso, revelando una musculatura delgada pero definida que temblaba bajo el esfuerzo de simplemente mantener una postura erguida. Nacido en la Tierra y acondicionado para entornos de gravedad estándar, sus sistemas fisiológicos se rebelaban contra la física fundamental de este mundo alienígena. Cada gesto exigía una determinación y voluntad conscientes. Un fluido carmesí goteaba de una herida irregular sobre su sien izquierda, cayendo sobre el suelo alienígena donde chisporroteaba débilmente al contacto. Alguna reacción química entre la hemoglobina humana y la composición mineral autóctona. La aguda agonía inmediata de sus heridas físicas palidecía en comparación con la carga psicológica que llevaba. Recuerdos no solicitados emergían a través de su conciencia nublada por el dolor. La plataforma de minería orbital que orbitaba Europa, la luna cubierta de hielo de Júpiter. 15 años de operación impecable bajo su supervisión de ingeniería. El fallo catastrófico del conjunto de estabilización primario que ningún algoritmo predictivo había anticipado. El horrible espectáculo de equipos de extracción de 60 toneladas liberándose, cayendo a través de la microgravedad hacia el cuadrante residencial. El conocimiento nauseabundo de que su esposa Lyra y su hija Cassandra habían estado en la sección hidropónica 12, directamente en la trayectoria de la destrucción. El silencio posterior, la ausencia de comunicación del sector residencial había sido más devastadora que las alarmas que sonaban en toda la instalación. La risa suave de Lyra, la delicada mano de Cassandra saludando desde la ventana de observación de la cúpula del invernadero, ambas extinguidas en un solo momento de descuido de ingeniería, su descuido. Los acoplamientos de estabilización habían mostrado fracturas microscópicas durante el ciclo de mantenimiento anterior, anomalías que él había considerado dentro de los parámetros aceptables. Había huido a través del sistema solar y más allá, aceptando la primera asignación de transporte de espacio profundo disponible. Pero los recuerdos lo perseguían implacablemente, emergiendo en pesadillas y momentos de quietud por igual. El peso de ese único fallo lo oprimía más de lo que cualquier campo gravitacional alienígena podría aspirar a igualar. Marcus dio un paso vacilante lejos del armazón de metal retorcido de la Artemis, inspeccionando el lugar del desastre. El transporte había abierto un camino devastador a través de la jungla esmeralda, derribando análogos de árboles cristalinos y pulverizando la densa vegetación a lo largo de casi 3/4 de kilómetro. Pequeños fuegos eléctricos aún parpadeaban a lo largo del rastro destructivo, alimentándose de la extraña materia vegetal que parecía ondular con un ritmo casi sensible. A lo lejos, algo masivo se movió a través del dosel del bosque, perturbado por la violenta llegada planetaria. Un sonido, algo entre una risa burlona y un desdén despectivo, atrajo su atención hacia arriba.
Encaramada en una formación sobresaliente de piedra verde translúcida sobre el lugar del accidente, se sentaba una figura humanoide, observándolo con un desdén manifiesto. Su piel era de un vibrante oro ambarino con sutiles patrones de bronce más oscuro que cambiaban con sus movimientos, capturando la luz esmeralda. Ojos de obsidiana líquida, increíblemente oscuros contra su tez luminosa, lo evaluaban con el interés desapegado de un depredador ápice, valorando a una presa herida. Extremidades largas y sinuosas se plegaban grácilmente debajo de ella mientras mantenía un equilibrio perfecto en su precario posadero, con la cabeza inclinada en una curiosidad sardónica. Su cabello, no cabello en el sentido humano, sino algo parecido a filamentos metálicos de cobre bruñido, estaba elaboradamente arreglado en complejos patrones geométricos adornados con pequeños fragmentos cristalinos y lo que parecían ser fragmentos de hueso tallado, revelando receptores auditivos puntiagudos en un rostro que podría haber sido cautivador, si no estuviera distorsionado por el desprecio. Llevaba un atuendo ajustado elaborado con materiales que Marcus no podía identificar, aunque se asemejaban a una combinación de vegetación procesada y alguna forma de piel de reptil, modelada con intrincados diseños que hacían eco de la compleja geometría de la jungla circundante. Más te valdría rendirte a lo inevitable, llamó la mujer de piel dorada, su voz melodiosa a pesar de su inflexión burlona. Su dominio del inglés era perfecto, sugiriendo una notable adaptación lingüística o alguna forma de tecnología de traducción que Marcus no podía detectar. Tu quebradizo esqueleto terrestre no soportará ni una sola rotación planetaria en nuestra gravedad. Tus huesos se fracturarán como filamentos cristalinos ante el primer verdadero desafío. Manipulaba un arma de aspecto formidable entre dedos que terminaban en cortas garras retráctiles. El asta del implemento parecía construida con algún material pulido similar al hueso de considerables dimensiones, con una punta de hoja cristalina que capturaba la luz del sol esmeralda y la refractaba en patrones hipnóticos. Marcus entrecerró los ojos hacia arriba, su visión aún comprometida por el impacto del accidente. He soportado circunstancias peores, logró decir, su voz áspera por la inhalación de humo y la desconocida composición atmosférica. Las palabras sabían metálicas y amargas en su lengua. La mujer, Nixara, como descubriría más tarde, emitió un sonido burlón que dejó al descubierto dientes ligeramente más afilados que el estándar humano, dispuestos en una configuración depredadora. No en Nexus Prime, no lo has hecho, declaró con absoluta certeza. Se puso de pie, manteniendo un equilibrio impecable en la estrecha cornisa, a pesar del castigador campo gravitacional que amenazaba con poner a Marcus de rodillas. Nuestro mundo destruye a los forasteros. Siempre lo ha hecho. Hizo un gesto amplio hacia la jungla que los rodeaba. La atmósfera disuelve tu tejido pulmonar. La gravedad rompe tu músculo cardíaco. Los depredadores detectan tu bioquímica alienígena. La flora analiza tu estructura celular desconocida. Sus ojos de obsidiana se entrecerraron hasta convertirse en brillantes rendijas. Incluso si el impacto del accidente no terminó con tus funciones biológicas, el Tanur te reclamará antes del segundo atardecer. Marcus reprimió una réplica, la sombra familiar de la autoincriminación silenciando su desafío. Merecía su desprecio, merecía algo peor después de lo que había hecho. Quizás este entorno hostil era precisamente donde pertenecía. El escenario perfecto para la expiación a través del sufrimiento. Mientras se enderezaba, un dolor agudo le atravesaba la caja torácica donde el sistema de sujeción del accidente le había infligido profundas contusiones. Detectó un gruñido bajo y reverberante que emanaba de la densa pared de follaje esmeralda cercana. El sonido era diferente a cualquier cosa en la biosfera de la Tierra, más profundo, con sobretonos armónicos que parecían hacer vibrar físicamente las moléculas atmosféricas. Desencadenó respuestas primarias de alarma codificadas en su estructura genética, activando antiguos mecanismos de supervivencia. La actitud de Nixara se transformó instantáneamente, su cuerpo se tensó como un resorte comprimido. La burla desapareció de su expresión, reemplazada por una vigilante alerta. Permanece absolutamente inmóvil, siseó. Todo desprecio ausente de su voz, suplantado por una sombría urgencia, sus nudillos se blanquearon alrededor de su lanza cristalina mientras adoptaba una postura defensiva. Demasiado tarde.
La jungla explotó hacia afuera cuando una criatura masiva irrumpió a través de la barrera de vegetación. Se parecía a un felino terrestre en su morfología básica: locomoción cuadrúpeda, torso sinuoso, gracia depredadora. Pero las similitudes terminaban ahí. Media tonelada métrica de musculatura ondulante. La bestia se movía con una velocidad imposible para algo de su masa. Su cresta dorsal estaba erizada de protuberancias cristalinas que brillaban como obsidiana pulida, subiendo y bajando con sus ciclos respiratorios. Formaciones similares bordeaban sus poderosos hombros y flancos. Su piel era de un profundo esmeralda con patrones geométricos de negro medianoche, perfectamente adaptada al verde entorno de la jungla. 8 ojos dispuestos en formación geométrica a lo largo de su alargada estructura craneal brillaban con un ámbar de inteligencia depredadora, fijándose en Marcus con precisión láser, evaluando al organismo desconocido que había invadido su territorio. Profundas marcas de laceración surcaban sus flancos, y uno de sus apéndices auditivos estaba parcialmente cercenado. Un marginado, un superviviente, un ser íntimamente familiarizado con el sufrimiento y la trascendencia. ¡Huye!, gritó Nyxara, su lanza cristalina levantada defensivamente mientras descendía de su posición elevada con una gracia imposible, aterrizando en una postura que absorbía el impacto a pesar de la castigadora gravedad de Nexus Prime. Muévete hacia el terreno elevado. Ya estaba en movimiento, desplazándose lateralmente para desviar la atención de la criatura de Marcus. Pero algo en esos órganos oculares ámbar mantuvo a Marcus paralizado. Se vio reflejado allí, aislado, dañado, peligroso, exiliado de su comunidad como él se había exiliado de la humanidad. Antes de que pudiera procesar completamente sus acciones, el instinto superando el pensamiento consciente, avanzó en lugar de retroceder. El depredador se detuvo, quizás confundido por una presa que se acercaba en lugar de huir. Luego, con un rugido que desprendió formaciones cristalinas del dosel, cargó. Sus enormes apéndices desplazaron trozos de tierra mientras cerraba la distancia con una velocidad aterradora, un borrón de músculo y eficiencia evolutiva para matar. Nyxara maldijo en su idioma nativo, un flujo líquido de fonemas que no requería traducción. Estaba segura de que estaba a punto de presenciar la violenta terminación del forastero. Otra víctima reclamada por el implacable ecosistema de Nexus Prime. En cambio, Marcus se colocó en una postura amplia, con el centro de más abajo, y mientras la bestia se lanzaba en una trayectoria de ataque final, agarró sus apéndices delanteros en pleno salto. El impacto casi lo puso de rodillas. El campo gravitacional de Nexus Prime transformó la masa del depredador en una fuerza aplastante que amenazaba con destrozar su estructura esquelética y separar el tejido muscular de los puntos conectivos. Los sobrecargados sistemas fisiológicos de Marcus gritaron en protesta bioquímica. Las terminaciones nerviosas transmitían señales de emergencia que su mente consciente ignoró. Algo que trascendía la fuerza física se activó. El mismo poder desesperado que lo había impulsado a desplazar toneladas de escombros con sus propias manos, buscando a su familia entre la destrucción que había causado inadvertidamente. Fuerza nacida de la desesperación absoluta. Con una vocalización primigenia que sorprendió incluso a Nyxara, Marcus elevó a la masiva criatura por encima de su cabeza. Sus rasgos faciales se contorsionaron por el esfuerzo, las estructuras vasculares sobresalían prominentemente en su cuello y antebrazos mientras mantenía al depredador en una posición elevada. Los tendones y grupos musculares se destacaban como cables de tensión, agrupándose y tensándose contra la masa imposible. Durante 7 latidos, mantuvo al depredador ápice suspendido sobre él, sus poderosas extremidades agitándose ineficazmente en el espacio vacío. La bestia luchó brevemente, luego se quedó quieta, los ojos ámbar encontrándose con la mirada de Marcus en un momento de reconocimiento mutuo. Depredador reconociendo a depredador. Superviviente reconociendo a superviviente. Huesos frágiles, dijiste, jadeó Marcus, su cavidad torácica agitándose con el esfuerzo respiratorio mientras bajaba cuidadosamente a la criatura de nuevo al suelo. El sudor caía en cascada por su rostro, sus extremidades temblaban de fatiga, pero permaneció en pie, con la mirada fija en el depredador. La gran bestia retrocedió 2 pasos medidos, luego se sentó sobre sus cuartos traseros,
su enorme cráneo inclinado en una aparente evaluación. No hizo más movimientos agresivos, sino que rodeó a Marcus con cautela. Su apéndice de punta cristalina barría el suelo en arcos contemplativos. La expresión facial de Nixara registró un profundo asombro. Los ojos de obsidiana se abrieron con incredulidad. En todos sus ciclos como cazadora centinela, nunca había presenciado tal demostración de capacidad física. No de su propia especie, y ciertamente no de un forastero, recién salido de un impacto de entrada atmosférica. La hazaña debería haber sido fisiológicamente imposible, especialmente para alguien no adaptado a los castigadores parámetros ambientales de Nexus Prime. Antes de que pudiera responder, la maleza se abrió de nuevo y una pequeña figura emergió al claro. Otra nativa de piel dorada, pero esta apenas había superado la etapa de desarrollo juvenil. Sus ojos de obsidiana, desproporcionadamente grandes en su pequeña estructura facial, reflejaban un terror inconfundible. Su simple atuendo estaba rasgado y sucio, sugiriendo un viaje desesperado a través de un terreno difícil. Nixara, llamó la niña, corriendo al lado de la cazadora con una familiaridad que sugería lazos de parentesco. Los devastadores. Los vigías exploradores detectaron a su partida de guerra cruzando la cresta oeste. Nixara se arrodilló, agarrando los hombros de la niña con cuidadosa firmeza. Talla, regula tu ritmo respiratorio. ¿Cuántos combatientes enumeraron los vigías exploradores? Cientos, susurró la niña, su pequeño cuerpo temblando de agotamiento y miedo. Con armas de plasma y disruptores gravitacionales. El anciano Corbis dice que llegarán al asentamiento al anochecer. Miró a Marcus, luego al depredador. Sus ojos se abrieron aún más. ¿Quién es el pálido? ¿Por qué el Tanur no lo está consumiendo? Ambas son preguntas pertinentes, murmuró Nixara, su expresión pensativa mientras estudiaba a Marcus con una nueva evaluación. El momento de tu llegada es extraordinariamente fortuito o catastróficamente desafortunado. Terrícola, nuestra comunidad ha estado involucrada en un conflicto territorial con los devastadores durante generaciones. Hizo un gesto hacia el depredador. Que este Tanur acepte tu proximidad sin hostilidad no tiene precedentes en nuestra historia registrada. Marcus observó a la enorme criatura, que se había sentado sobre sus cuartos traseros, monitoreando el intercambio con una inteligencia asombrosa. Sus 8 ojos parpadearon en patrones secuenciales, el movimiento hipnóticamente rítmico. Tomando una decisión instantánea que se sintió correcta a un nivel intuitivo que no podía articular, se acercó a la bestia, extendiendo su mano con la palma hacia abajo. El Tanur la investigó, sus órganos olfativos dilatándose. Luego, para visible asombro de Nixara, permitió que Marcus colocara su mano sobre su enorme cráneo, las protuberancias cristalinas aplanándose para acomodar su tacto. Con movimientos deliberados, se posicionó sobre su ancha superficie dorsal, encontrando una posición segura entre las formaciones espinales. «Voy con ustedes», declaró simplemente. La declaración lo sorprendió tanto a él como a Nixara, pero no la retiró. ¿Qué le esperaba aquí además de una terminación gradual junto a los escombros? Como mínimo, este curso de acción podría darle a su inevitable final algún propósito. Nixara vaciló brevemente antes de asentir, una decisión igualmente rápida y pragmática. Intenta no caerte y fracturarte la columna vertebral antes de que lleguemos al asentamiento, dijo. Pero la burla había perdido su filo, atenuada por un respeto reacio. Con Talla asegurada a su espalda, los pequeños brazos rodeando su cuello, Nixara aceleró a una carrera que debería haber sido imposible en tales condiciones gravitacionales. Sus poderosas extremidades inferiores la impulsaban hacia adelante en trayectorias arqueadas que consumían la distancia eficientemente, navegando por la densa vegetación con la facilidad práctica de alguien evolucionado para este entorno. El Tanur la siguió, llevando a Marcus a través del bosque alienígena a una velocidad que transformó el follaje esmeralda en un borrón verde. Su paso era notablemente fluido a pesar del terreno desafiante. Sus 8 ojos escaneaban constantemente en busca de amenazas potenciales mientras se adentraban más en la naturaleza salvaje de Nexus Prime. Su ruta los llevó a través de densos bosquecillos de vegetación cristalina que se asemejaban al bambú terrestre en estructura pero eran semitranslúcidos y pulsantes,
exudando una resina de aroma dulce donde hacían contacto. Enormes análogos de flores con estructuras que parecían láminas de metal pulido seguían su movimiento, rotando para seguirlos como grotescos colectores solares. Por encima, organismos con membranas alares transparentes se lanzaban entre las ramas superiores, sus vocalizaciones de alta frecuencia resonando en la densa atmósfera. El asentamiento se encuentra más allá de la gran fisura, informó Nixara por encima del hombro mientras navegaban por un matorral particularmente denso. Podemos llegar antes del segundo atardecer si no encontramos. Se interrumpió a sí misma cuando el suelo debajo de ellos vibró violentamente. Finas partículas de materia se elevaron danzando, suspendidas momentáneamente antes de volver a asentarse. Una profunda resonancia surgió desde abajo, más sentida que oída. Aparecieron patrones de fractura, zigzagueando por el suelo como descargas eléctricas dibujadas en 3 dimensiones. Las vibraciones se intensificaron, y de repente, el suelo se abrió ante ellos, un abismo creciente que rasgó su camino. La fisura se expandió con una velocidad aterradora, liberando vapores sulfurosos amarillos que irritaron los ojos y el sistema respiratorio de Marcus. «Desplazamiento tectónico», gritó Nixara, virando bruscamente a la derecha, buscando un punto de cruce más estrecho. La corteza del planeta se está realineando. No inhales las emisiones térmicas. El Tanur comprimió su poderosa musculatura y se lanzó sin dudarlo, con Marcus aferrándose desesperadamente a sus formaciones dorsales cristalinas. Por un momento que les robó el aliento, estuvieron en el aire. La brecha creciente pasaba debajo de ellos, con sus nocivas emanaciones amarillas extendiéndose hacia arriba como apéndices codiciosos. Volaron sobre el abismo en expansión, las poderosas extremidades posteriores del Tanur impulsándolos lo suficiente como para aterrizar a meros centímetros del borde desmoronado en el lado opuesto. Nixara, con los brazos de Tallá aferrados a su cuello, la siguió, sus poderosas extremidades impulsándola a través de la brecha en un arco elegante. Pero al aterrizar, el borde comenzó a desintegrarse bajo sus pies. Una liana que agarró para estabilizarse se separó con un crujido acústico, enviándola a deslizarse hacia atrás, hacia el abismo, con tierra suelta cayendo en cascada a su alrededor. Tallá gritó, sus pequeñas manos arañando en busca de agarre en la superficie inestable. Se deslizaron más, el borde continuaba deteriorándose bajo su masa combinada. Sin dudarlo, Marcus desmontó de la espalda del Tanur, se lanzó hacia adelante y agarró la muñeca de Nixara mientras ella se tambaleaba en el precipicio. La tensión de soportar tanto a ella como a Tallá contra la atracción gravitacional de Nexus Prime amenazaba con dislocarle la articulación del hombro, la musculatura ardiendo con el esfuerzo. Los tendones, condicionados en la tierra, se estiraron hasta su límite fisiológico mientras el suelo seguía desmoronándose bajo ellos. Apretó los dientes y tiró, arrastrándolas hacia arriba centímetro a doloroso centímetro mientras la cornisa se desintegraba bajo su peso. El Tanur se posicionó a su lado, su masa estabilizando el borde mientras Marcus ejecutaba un último esfuerzo, poniendo al par a salvo. Se derrumbaron juntos en terreno sólido, sus sistemas respiratorios trabajando a máxima capacidad mientras una última cascada de rocas fragmentadas caía en las profundidades sulfurosas. El abismo continuó ensanchándose por varios momentos más antes de que el temblor planetario amainara, dejando una brecha de casi 30 metros de ancho donde había estado su camino. Reconocido, murmuró Nixara, sus ojos de obsidiana encontrándose brevemente con los de él. Ya no había burla, solo el reconocimiento de un guerrero de una obligación incurrida. Antes de que Marcus pudiera responder, un grito agudo y penetrante resonó en lo alto. La tez de Nixara palideció a un tono más claro de oro, sus ojos se dispararon hacia arriba con una alarma inconfundible. Cazadores aéreos, siseó, acercando a Tallá a su costado. Cazan en grupos coordinados, atraídos por el movimiento y las emisiones acústicas. El desplazamiento tectónico debe haber perturbado su lugar de anidación. Desde el dosel alto, una docena de organismos alados descendieron en formación cerrada. Sus cuerpos eran alargados y cubiertos de escamas reflectantes en lugar de cubiertas dérmicas. Sus estructuras alares consistían en membranas transparentes extendidas entre dígitos alargados que terminaban en garras curvas.
Pero fueron sus estructuras orales las que captaron la atención de Marcus. Cerradas como herramientas de corte de precisión, brillaban con un propósito depredador mientras la bandada descendía hacia el grupo con una precisión coordinada. Marcus recogió una rama caída, evaluando su masa y propiedades de equilibrio en un solo movimiento fluido. Cuando el primer cazador aéreo se lanzó hacia Tallá, blandió el arma improvisada en un amplio arco. Años de experiencia en béisbol de baja gravedad guiaron su puntería. El impacto envió a la criatura a girar en espiral con una membrana alar dañada y una vocalización indignada. A su lado, el Tanur derribó a otro del aire con una poderosa extremidad delantera, sus garras destrozando la delicada estructura del ala. La lanza cristalina de Nixara reclamó un tercero con precisión letal, la punta translúcida penetrando directamente a través de la estrecha cavidad torácica del cazador. Pero estaban en desventaja numérica, y la movilidad de los cazadores aéreos proporcionaba una ventaja táctica significativa. Se lanzaban y maniobraban, sus patrones de ataque volviéndose cada vez más agresivos al detectar las firmas bioquímicas de sus compañeros heridos. Un cuarto cazador evadió el perímetro defensivo de Marcus, ejecutando una aproximación de baja altitud y alta velocidad. Su estructura oral cerrada laceró el apéndice superior de Nixara antes de que pudiera desviarlo, extrayendo un brillante fluido dorado que contrastaba marcadamente con su piel ambarina. Con una vocalización de rabia que lo sorprendió incluso a él mismo, Marcus capturó a la criatura ofensora en pleno vuelo, sus dedos rodeando su esbelta estructura del cuello. Con un movimiento desgarrador nacido de la furia en lugar del cálculo, separó por completo una de sus membranas alares antes de lanzar al organismo chillón a la maleza. «Estás herida», dijo, arrancando una sección de su ya dañado traje ambiental. La tela, diseñada para condiciones de espacio profundo, poseía una sorprendente durabilidad y esterilidad. «Esto requiere atención. Es intrascendente», respondió ella con desdén, pero permaneció inmóvil mientras se le aseguraba el vendaje improvisado alrededor de su herida, deteniendo el flujo de su extraño y luminiscente fluido circulatorio dorado. Su mirada se detuvo en los rasgos faciales de él mientras trabajaba, estudiándolo con una intensidad que lo hizo agudamente consciente de la suciedad y la sangre que aún manchaban sus facciones por el impacto del accidente. Tallá se acurrucó contra el costado de Nixara, con los ojos muy abiertos de miedo y fascinación mientras observaba la interacción. «Combates como los campeones de las antiguas narrativas», le susurró a Marcus, su voz juvenil solemne de asombro. Los cazadores aéreos restantes dieron una vuelta más, sus vocalizaciones de alta frecuencia comunicándose entre ellos en algún lenguaje depredador. Luego, como si llegaran a una decisión colectiva, se retiraron, sus formas translúcidas desapareciendo en el dosel elevado del que habían emergido. «Deberíamos seguir adelante», dijo Nixara, ajustándose el vendaje. «Las emisiones bioquímicas atraerán a depredadores adicionales, variantes más peligrosas». Continuaron, la jungla volviéndose más densa y desafiante con cada kilómetro. La vegetación se transformó sutilmente, los tonos esmeralda oscureciéndose a jade profundo y violeta. La atmósfera se volvió más saturada de esporas reproductivas y los complejos compuestos aromáticos de la descomposición. Enormes análogos de flores con estructuras que parecían láminas de metal pulido se desplegaban a su paso, liberando nubes de partículas brillantes que irritaban los ojos de Marcus y causaban molestias dérmicas donde se asentaban. Una estructura reproductiva más grande que las demás se expandió de repente por completo cuando Tallá pasó cerca de ella, revelando una cavidad central reluciente rodeada de filamentos prensiles. Con una velocidad aterradora, los filamentos se extendieron, rodeando la extremidad inferior de Tallá y arrastrándola hacia la cámara digestiva de la planta con una sorprendente ventaja mecánica. La niña gritó, arañando el suelo mientras era arrastrada inexorablemente hacia la trampa biológica. «Nixara, ayúdame». Sus ojos de obsidiana estaban muy abiertos de terror mientras la planta carnívora la acercaba a su cavidad digestiva, que brillaba con fluidos enzimáticos cáusticos. Marcus se lanzó hacia adelante sin deliberación consciente, agarrando los filamentos similares a enredaderas con sus manos desprotegidas. Poseían una inesperada resistencia a la tracción y estaban cubiertos con una sustancia adhesiva que causaba quemaduras químicas donde contactaba su capa dérmica. Sin inmutarse,
Comenzó a desmantelarlos por pura fuerza mecánica, vocalizando con esfuerzo mientras separaba el tejido vegetal manualmente. La planta respondió agresivamente, desplegando el doble de filamentos, estos más gruesos y con mayor resistencia a la tracción que el conjunto original. Se enroscaron alrededor de los apéndices de Marcus con fuerza constrictora, intentando neutralizar esta inesperada resistencia. Nixara, actuando con eficiencia táctica, recogió una rama caída, encendió su extremo usando un pequeño dispositivo de su arnés de equipo y clavó el punto de combustión en el centro de la flor carnívora. La planta emitió una emisión acústica de alta frecuencia que sonaba inquietantemente sensible, modulando en lo que solo podía interpretarse como una respuesta de auxilio. A medida que la combustión consumía sus estructuras reproductivas, los filamentos convulsionaron, liberando tanto a Tallá como a Marcus mientras todo el organismo colapsaba hacia adentro, retirándose a una configuración defensiva que ardía lentamente y liberaba materia particulada. Marcus y Nixara se retiraron, ambos con heridas menores, pero funcionalmente intactos. Tallá se aferró a Nixara, temblando, sus pequeñas extremidades doradas marcadas con lesiones rojas donde los filamentos habían mantenido su agarre. Tu entorno planetario realmente desalienta a los visitantes, jadeó Marcus, restaurando la circulación en sus extremidades constreñidas. La sensación de ardor donde las secreciones de la planta habían contactado su capa dérmica comenzaba a disminuir, reemplazada por una preocupante ausencia de sensación. La comisura de la boca de Nixara se ajustó en lo que casi podría haber sido una expresión de diversión. Evalúa a todos los organismos, incluso a los que evolucionaron aquí, respondió, examinando las heridas de Tallá con eficiencia práctica y aplicando un compuesto medicinal de un pequeño recipiente de su arnés de equipo a las lesiones inflamadas. Los adaptables sobreviven, los inadaptados se convierten en nutrientes o sustrato orgánico. ¿Cada organismo en este planeta está intentando terminar con las funciones biológicas?, inquirió Marcus, observando cómo el Tanur investigaba los restos humeantes de la planta con una cautelosa evaluación olfativa. No todos los organismos, respondió Nixara, su mirada cambiando hacia el gran depredador. Algunos reconocen un parentesco evolutivo. Las palabras fueron suaves, aparentemente no destinadas a su recepción auditiva, y no proporcionó ninguna elaboración. Como para enfatizar sus observaciones sobre la hostilidad de Nexus Prime, las condiciones atmosféricas cambiaron abruptamente. Formaciones de nubes se acumulaban con una velocidad antinatural desde el horizonte. La iluminación cambió de esmeralda a violeta profundo, proyectando sombras ominosas sobre el suelo de la jungla. La primera precipitación líquida impactó las amplias hojas sobre ellos con una alarmante firma acústica. Y donde caían las gotas, la vegetación comenzaba a liberar vapores, apareciendo diminutas perforaciones en las superficies cerosas. Precipitación ácida, anunció Nixara sombríamente, tomando a Tallá en sus brazos. Necesitamos refugio inmediato. Escaneó los alrededores rápidamente, su experimentada recepción visual buscando cualquier formación natural que pudiera proporcionar protección. Allí, señaló un afloramiento rocoso apenas visible a través de la densa vegetación. Esa formación geológica puede contener cavernas naturales. Corrieron a través de la maleza, el Tanur liderando con una asombrosa habilidad de navegación. Las gotas cáusticas comenzaron a caer más pesadamente, chisporroteando donde contactaban las capas dérmicas expuestas. Marcus experimentó una sensación de ardor donde una aterrizó en su antebrazo, dejando una pequeña y dolorosa lesión. Nixara colocó una hoja grande sobre la cabeza de Tallá, protegiendo a la niña lo mejor que pudo mientras corrían. Finalmente, el Tanur desapareció en una estrecha abertura en la formación rocosa. La entrada era casi invisible hasta que estuvieron directamente sobre ella. Los demás lo siguieron en estrecha sucesión, el refugio de material mineral sólido proporcionando un alivio inmediato de la mortal precipitación. Adentro, protegidos de la lluvia cáustica, Nixara creó una pequeña fuente de energía usando vegetación seca que había recogido cerca de la entrada de la cueva y su dispositivo de ignición. La iluminación proyectaba sombras danzantes en las paredes de la caverna, revelando antiguas marcas parcialmente oscurecidas por depósitos minerales.
Evidencia de que seres inteligentes se habían refugiado aquí en periodos temporales distantes. El Tanur se posicionó cerca de la entrada, su forma masiva bloqueando la mayor parte de la abertura, sus ojos ámbar fijos vigilantemente en el hostil entorno externo. La precipitación ácida siseaba y burbujeaba contra el exterior de la roca, creando una percusión de otro mundo contra la piedra. A la luz parpadeante, los rasgos de Nixara parecían más suaves, menos guardados. El oro de su piel adquirió un cálido tono bronceado a la luz del fuego. Los patrones eran más visibles, sutiles configuraciones geométricas que Marcus ahora reconocía que no eran decorativas, sino adaptaciones evolutivas naturales. Tallá se había rendido al agotamiento. Su pequeña forma se acurrucó contra el cálido flanco del Tanur, su función respiratoria lenta y regular en un sueño profundo. Mi pariente genético, mi hermano, era el cuidador principal de Tallá, dijo Nixara en voz baja, rompiendo el silencio entre ellos. Manipuló una pequeña rama en la fuente de energía, sin encontrar la mirada de Marcus. Sufrió la terminación luchando contra los devastadores hace 3 ciclos estacionales, durante una incursión similar a la que se acerca ahora. Sus dedos trazaron patrones en el polvo de la cueva, configuraciones abstractas que podrían haber tenido un significado simbólico. Estaba realizando una vigilancia en los territorios elevados cuando atacaron. No pude intervenir a tiempo. Levantó la vista entonces, los ojos de obsidiana reflejando las llamas. Por eso ella permanece bajo mi cuidado ahora. Soy su única conexión familiar restante. Marcus miró fijamente la fuente de energía, visualizando otros fuegos, otras pérdidas, los restos en llamas que había desmantelado con sus propias manos, buscando desesperadamente supervivientes que ya no existían. Las piras conmemorativas, las viviendas vacías en las que no se atrevió a entrar después. Yo terminé con mi familia, declaró secamente. Las palabras eran como objetos sólidos en su garganta. Su voz carecía de modulación, la emoción era demasiado vasta para ser expresada a través de una mera inflexión vocal. Estaba operando un mecanismo de extracción minera orbital en el sistema de Júpiter, el más grande del hemisferio norte. Había desempeñado la función durante 15 ciclos orbitales sin incidentes significativos. Extendió las manos ante él, examinando los callos, las cicatrices, las abrasiones frescas de los desafíos del día. Había un defecto estructural en el conjunto de estabilización. Los protocolos de inspección no lo identificaron. Yo no lo identifiqué. La masa de la carga estaba dentro de los parámetros establecidos, pero las fracturas por estrés. Cerró los ojos, pero las imágenes se proyectaron con perfecta claridad contra sus párpados con una precisión despiadada. 20 toneladas métricas de equipo de extracción. Mi compañera Lyra había traído a nuestra hija Cassandra para observar las operaciones, una comida sorpresa al mediodía. Estaban en la plataforma de observación cuando el conjunto de estabilización colapsó. Su voz vaciló casi imperceptiblemente, luego continuó con una firmeza mecánica. Junto con otros 14. Terminación biológica completa. Flexionó las manos, la musculatura ondeando bajo el pálido tejido dérmico. Ahora me dedico al esfuerzo físico para validar mi existencia continuada, para experimentar algo además de la culpa. El malestar físico es menos complejo. El silencio que siguió no estaba vacío, sino lleno de un dolor compartido, una comprensión inesperada. Se extendió entre ellos como una conexión invisible, un vínculo forjado en el crisol de la pérdida y la supervivencia. Solo fue interrumpido por la percusión constante de la tormenta ácida afuera y el ajuste ocasional de su pequeña fuente de energía. ¿Qué motiva tu resistencia contra los devastadores?, preguntó Marcus finalmente, genuinamente curioso acerca de esta mujer feroz de piel dorada y su comunidad. La expresión de Nixara se endureció, su vulnerabilidad anterior retrocediendo detrás de la máscara de la guerrera. Creen que Nexus Prime pertenece exclusivamente a aquellos con la fuerza suficiente para reclamar territorio. Incursionan, destruyen, terminan, no solo por recursos, sino por entretenimiento. Su mano se movió inconscientemente hacia un arreglo decorativo de pequeños fragmentos cristalinos y hueso tallado que colgaba de su garganta. Mi gente cree en el equilibrio.
Extraemos solo lo que requerimos. Honramos los ciclos planetarios. Preservamos el conocimiento. Hizo un gesto hacia las antiguas marcas en las paredes de la caverna. Estas fueron creadas por mis ancestros. Registros de ciclos estelares y patrones de migración. Los devastadores destruyen tales registros donde quiera que los descubren. Solo valoran la conquista. Mientras hablaba, Marcus notó detalles que había pasado por alto anteriormente. La precisión de sus movimientos, los complejos patrones tejidos en su atuendo, la cuidadosa metodología que aplicaba para tratar las heridas de Tallá. Había una cultura sofisticada aquí, una comprensión avanzada enmascarada por lo que los forasteros podrían malinterpretar como tecnología primitiva. Conversaron durante las largas horas de la perturbación atmosférica, compartiendo fragmentos de sus respectivos mundos. Marcus describió los sistemas oceánicos y las cadenas montañosas de la Tierra, sus centros urbanos y sus logros tecnológicos. Nixara habló de las variaciones estacionales de Nexus Prime, sus diversos ecosistemas, las complejas interrelaciones entre su flora y fauna. A pesar de sus diferencias, surgieron puntos en común: respeto por la capacidad física, apreciación de las experiencias estéticas, comprensión del sacrificio. Cuando los soles duales finalmente reaparecieron, la precipitación ácida había cesado, dejando la jungla humeante bajo la luz esmeralda. Emergieron con cautela de su refugio, los músculos rígidos por los largos periodos de inactividad en la inflexible superficie de piedra. El Tanur se estiró, sus formaciones espinales extendiéndose a su máxima altura antes de volver a su configuración normal. La tranquilidad de la mañana se hizo añicos casi de inmediato. 3 exploradores devastadores, su piel dorada decorada con patrones geométricos negros que enfatizaban sus expresiones agresivas, atacaron desde posiciones ocultas. Claramente habían estado esperando, anticipando la salida del grupo de la caverna. Uno lanzó un proyectil con púas con precisión practicada, el arma emitiendo un sonido agudo mientras cortaba la atmósfera hacia la cavidad torácica de Marcus. Solo una maniobra evasiva de último momento evitó la penetración. El proyectil se incrustó en el tronco de un crecimiento cristalino detrás de él con un impacto sólido. Respondiendo instantáneamente, Marcus produjo una señal acústica aguda, una orden que surgió instintivamente, de alguna manera seguro de que el Tanur comprendería. El depredador masivo respondió de inmediato, acelerando más allá de él con una vocalización que desprendió fragmentos cristalinos del dosel, su poderosa zancada llevándolo directamente hacia 2 de los exploradores, forzándolos a retroceder hacia el borde de un acantilado cercano. En pánico, uno perdió el equilibrio durante su retirada, sus extremidades superiores moviéndose ineficazmente mientras caía del precipicio. Su vocalización resonó mientras descendía, terminando abruptamente después de varios segundos. Nixara se enfrentó al segundo explorador con gracia fluida, su arma cristalina funcionando como una extensión natural de su estructura fisiológica. El devastador demostró habilidad, desviando su acción ofensiva inicial con su propio implemento. Pero su segundo ataque encontró su objetivo, la punta cristalina penetrando su cavidad torácica con precisión letal. Su expresión registró la terminación cognitiva mientras se derrumbaba. El tercer explorador, observando la rápida derrota de su compañero, intentó huir. Pero los reflejos de Marcus, perfeccionados por años de operación mecánica precisa y ahora mejorados por los desafíos de Nexus Prime, le sirvieron eficazmente. Se impulsó hacia adelante, incapacitando al devastador por detrás. Lucharon por el suelo, la adaptación superior del explorador al campo gravitacional casi contrarrestando el poder físico bruto de Marcus. Durante el altercado, un delgado contenedor cilíndrico cayó del arnés de equipo del explorador, desenrollándose al impactar contra el suelo. Marcus vislumbró marcas, una representación topográfica cruda pero detallada que mostraba la disposición de un asentamiento con posiciones defensivas claramente indicadas en anotaciones utilizando un sistema simbólico desconocido. Con una aplicación final de fuerza, Marcus inmovilizó al devastador, colocando una rodilla contra su estructura traqueal. Los ojos de obsidiana del explorador sobresalían, su tez dorada oscureciéndose a medida que se interrumpía la transferencia de oxígeno. Después de una breve lucha, perdió el conocimiento. Traición, siseó Nixara,
recuperando la representación topográfica después de confirmar la terminación biológica de su oponente. Su expresión reflejaba una intensa ira mientras examinaba las marcas. Alguien ha estado transmitiendo información sobre nuestras configuraciones defensivas y horarios de patrulla. Levantó la vista, sus ojos de obsidiana duros como piedra pulida. Debemos proceder de inmediato. Si las unidades de reconocimiento han penetrado tan lejos en nuestro territorio, la fuerza principal de asalto no puede estar lejos. Partieron, dejando al explorador inconsciente donde había caído. Su supervivencia o terminación procedería según la inflexible selección natural de Nexus Prime, y continuaron a un ritmo acelerado. El Tanur ahora transportaba tanto a Marcus como a Taya, la niña posicionada delante de él, sus pequeñas manos agarrando las formaciones dorsales cristalinas del depredador. Nixara se movía a su lado, su resistencia aparentemente ilimitada mientras navegaba por el terreno cada vez más familiar. La jungla comenzó a ralear a medida que avanzaban, dando paso a áreas más deliberadamente gestionadas. La vegetación crecía en patrones sistemáticos, sus propiedades claramente cultivadas para aplicaciones específicas. Sistemas de gestión hidráulica ingeniosamente diseñados para aprovechar el movimiento natural del agua intersectaban el paisaje. Llegaron a las afueras del asentamiento al mediodía. Pero en lugar de la comunidad organizada y funcional que Marcus había anticipado, encontraron el caos. Las viviendas estructurales, construidas con vegetación local y sostenidas por armazones de material cristalino procesado, ardían ferozmente, liberando columnas de humo acre a la atmósfera. Las áreas de cultivo cuidadosamente mantenidas habían sido pisoteadas, su contenido esparcido por caminos pavimentados con piedra ajustada. Combatientes devastadores pululaban a través de perímetros defensivos violados, su piel dorada como la del pueblo de Nixara, pero adornada con elaboradas escarificaciones y ornamentos de hueso que les daban una apariencia temible. Sus vocalizaciones de batalla resonaban en todo el asentamiento, guturales y triunfantes mientras forzaban a los defensores a retroceder hacia el centro de la comunidad. En el punto focal del conflicto se encontraba el anciano Corbis, una figura imponente incluso herido y rodeado. Más alto que la mayoría de los miembros de la comunidad, con filamentos de cobre elaboradamente dispuestos que le llegaban hasta la cintura, vestido con una cubierta protectora ceremonial confeccionada con la piel procesada de algún depredador significativo. Luchaba con la vitalidad de un organismo mucho más joven. Su arma cristalina operaba incesantemente, reclamando devastador tras devastador. Pero los atacantes se acercaban más con cada unidad temporal, su ventaja numérica comenzando a manifestarse. Marcus evaluó la situación táctica con la perspectiva calculadora de un supervisor de operaciones mineras acostumbrado a manejar complejas relaciones espaciales tridimensionales en condiciones peligrosas. Perímetro izquierdo, dirigió a Nixara, indicando donde las fuerzas devastadoras parecían menos concentradas. Me encargaré del sector derecho con el Tanur. Podemos dividir su atención. Comprendiendo de inmediato, ella asintió bruscamente, alterando su rumbo después de asegurar a Taya en un recoveco oculto justo fuera del límite del asentamiento con estrictas instrucciones de permanecer escondida. Lo que siguió fue un caos sin mitigación. Los proyectiles cristalinos de Nixara volaban con una precisión mortal, cada uno encontrando un objetivo vital. Tráquea, órgano ocular, región cardíaca. Los devastadores, no preparados para un asalto por la retaguardia, vacilaron en su avance. Varios se volvieron para enfrentar esta amenaza inesperada, mientras que otros continuaron presionando su ataque contra el anciano Corbis y su unidad protectora. Marcus, por su parte, entró en la zona de conflicto a horcajadas del Tanur, la gran bestia funcionando como una montura de guerra de la antigua mitología terrestre. La bestia pareció comprender la situación instintivamente, su forma masiva abriéndose paso a través de la formación de devastadores con un efecto devastador. Marcus había recuperado un arma caída, blandiéndola no con la precisión practicada de Nixara, sino con una fuerza abrumadora, haciendo retroceder a los enemigos a través del puro poder físico. Lanzaba densas formaciones minerales que ningún nativo de Nexus Prime podría haber levantado, cada una encontrando su objetivo con un impacto devastador, fracturando hueso y tejido con igual efectividad. El Tanur arrasó las filas enemigas,
sus extensiones de cola de punta cristalina azotando con precisión letal, sus garras destripando a cualquier devastador lo suficientemente desafortunado como para estar a su alcance. Los defensores del asentamiento, al observar este refuerzo inesperado, se reagruparon. Los guerreros que se habían estado retirando ahora mantenían sus posiciones, extrayendo coraje del espectáculo de un forastero luchando junto al depredador ápice, un presagio sin precedentes en su memoria cultural. «A mí». La voz del anciano Corvus resonó en el campo de batalla. «Formen la formación protectora. Aseguren el repositorio de conocimiento». Los defensores respondieron, asumiendo una configuración practicada alrededor de una estructura central más elaborada que las demás, construida con un armazón de masivas formaciones cristalinas y cubierta con piel de animal procesada decorada con complejas representaciones simbólicas. Claramente tenía una importancia cultural especial. Marcus dirigió al Tanur hacia un grupo de devastadores que intentaban flanquear este perímetro defensivo. El gran depredador respondió a su sutil guía como si compartieran una conexión neuronal. Juntos, hicieron retroceder a los atacantes, proporcionando a los defensores una ventaja temporal crítica para reforzar su posición. Estaban alterando el impulso táctico. La ventaja inicial de sorpresa de los devastadores ahora neutralizada, cuando la catástrofe se manifestó. Un especialista en proyectiles devastador, posicionado en una plataforma elevada construida con formaciones cristalinas entrelazadas, preparó un proyectil con púas con deliberada precisión. Siguió el movimiento de Marcus a través del conflicto, esperando el momento óptimo para liberar su misil mortal. El proyectil voló con una precisión perfecta, dirigiéndose hacia la región dorsal desprotegida de Marcus mientras desmontaba brevemente para ayudar a un defensor caído. El Tanur percibió la amenaza. Con un poderoso salto que pareció desafiar incluso el aplastante campo gravitacional de Nexus Prime, el depredador interceptó el proyectil, que penetró profundamente en su cavidad torácica con un impacto nauseabundo. Un segundo proyectil siguió antes de que Marcus pudiera reaccionar, golpeando al Tanur de nuevo mientras lo protegía con su propia forma física. Este penetró más profundamente, encontrando órganos vitales que ni siquiera la notable resistencia fisiológica del gran depredador podía soportar. El Tanur colapsó, su forma masiva temblando mientras sus fluidos circulatorios empapaban el receptivo suelo de Nexus Prime. Marcus se arrodilló a su lado, sus manos moviéndose instintivamente para extraer los proyectiles, aun sabiendo que la terminación biológica era inevitable. Los ojos ámbar de la criatura, los 8, se fijaron en el rostro de Marcus con una intencionalidad inconfundible. Una comunicación final entre organismos que habían reconocido algo fundamental el uno en el otro. Este sacrificio era innecesario, comenzó Marcus, pero la expresión verbal le falló cuando la función respiratoria cesó, su enorme cráneo volviéndose pesado en sus manos. La conexión que habían formado, inexplicable pero innegable, se cortó con la terminación biológica de la criatura. Algo primigenio y elemental surgió dentro de Marcus. Luego, una rabia nacida de la pérdida acumulada y la autoincriminación. Surgió a través de su sistema como metal sobrecalentado, eliminando la vacilación y el miedo, dejando solo un propósito letal. Nixara apareció a su lado, su propio conflicto temporalmente abandonado. Sus ojos de obsidiana evaluaron la escena, comprendiendo de inmediato lo que había sucedido. Sin comunicación verbal, le puso su arma ceremonial en las manos. Un honor y un reconocimiento que habrían sido inconcebibles horas antes. «Vengate», dijo simplemente, sus ojos de obsidiana duros como piedra pulida. El comandante devastador había entrado en la zona de conflicto, un coloso lleno de cicatrices de casi el doble de la altura de Marcus. Su piel dorada se oscurecía a un profundo bronce con intrincados patrones de escarificación ritual. Blandía un arma de energía, alguna tecnología o fenómeno natural que Marcus no podía identificar, que generaba descargas de plasma a lo largo de su longitud. Donde golpeaba, el material orgánico se carbonizaba y ennegrecía. Instantáneamente. Detrás de él, un miembro de la comunidad del asentamiento de Nixara sonreía triunfalmente, su postura indicando alineación con la facción victoriosa. Su atuendo coincidía con el de los defensores, pero se encontraba entre los devastadores sin aprensión ni heridas.
Traicioné al anciano Corvus, anunció el traidor, su voz resonando en el campo de batalla. Las antiguas costumbres son obsoletas. Los devastadores dominarán Nexus Prime, y yo ocuparé una posición de autoridad cuando... Su alarde terminó prematuramente cuando el arma arrojadiza de Nixara encontró su tráquea con una precisión perfecta. Los ojos del traidor se abrieron de par en par por la sorpresa, sus manos se movieron hacia la hoja incrustada hasta la empuñadura en su estructura respiratoria. Se derrumbó de rodillas, luego hacia adelante sobre el suelo, su traición recompensada con un fin ignominioso. Pero su perfidia ya había infligido su daño. El comandante devastador, enfurecido por la terminación de su informante, atacó con su arma de energía. La descarga chamuscó el brazo de Marcus mientras apenas evadía el impacto completo, dejando una herida cauterizada que penetró la tela y la capa dérmica por igual. El dolor era insoportable, las terminaciones nerviosas transmitiendo señales de emergencia mientras el tejido se carbonizaba. Pero Marcus canalizó la sensación, utilizándola para alimentar la rabia que ahora impulsaba sus acciones. Pensando tácticamente, recuperó un componente estructural humeante de una vivienda en llamas y lo lanzó a una masa de material vegetativo seco que se extendía a lo largo de un límite del claro del asentamiento. Se encendió de inmediato, creando una barrera de combustión que separó momentáneamente la zona de conflicto y desorientó a las fuerzas devastadoras. Usando la confusión, Marcus rodeó por detrás al comandante, moviéndose con una velocidad y determinación que desafiaban su estructura fisiológica no nativa. El líder devastador descargó su arma repetidamente, cada emisión fallando a Marcus por una distancia mínima mientras se evadía y maniobraba, llevando al masivo combatiente hacia el canal de agua cercano donde el sustrato era menos estable. La persecución los alejó del conflicto principal, precisamente como Marcus había pretendido. La masa física del comandante, una ventaja en la confrontación directa, operó en su contra mientras perseguía al forastero más pequeño y ágil a través de la densa vegetación y sobre terreno irregular. Su función respiratoria se volvió laboriosa, su estructura facial llena de cicatrices se contorsionó con frustración y creciente fatiga. Finalmente, con el canal de agua a su espalda, Marcus fintó a la izquierda, luego evadió a la derecha. El comandante se excedió, momentáneamente desequilibrado, y Marcus aprovechó su oportunidad. Con una aplicación final de fuerza, placó al masivo devastador. Ambos se sumergieron en la rápida corriente del canal de agua. Sumergido, Marcus aseguró sus brazos alrededor del combatiente que se agitaba, utilizando su musculatura evolucionada en la Tierra, templada por la exposición al castigador campo gravitacional de Nexus Prime, para mantener al devastador bajo la superficie. La lucha fue intensa. La fuerza del comandante casi igualaba la de Marcus a pesar de su condición comprometida. Emisiones gaseosas escaparon de las cavidades oral y nasal del devastador mientras luchaba, sus ojos de obsidiana muy abiertos con un pánico creciente. El enfrentamiento submarino pareció eterno, pero finalmente los espasmos cesaron. El cuerpo del devastador se volvió inerte, sus ojos mirando sin ver a través del agua turbia. Marcus mantuvo su agarre por momentos adicionales, asegurándose de que la amenaza estuviera realmente neutralizada antes de soltarlo y salir a la superficie con una desesperada inspiración. Se arrastró hasta la orilla del canal, empapado y jadeante, su musculatura temblando de agotamiento. Pero el conflicto continuaba en el asentamiento, y sin su comandante, los devastadores podrían retirarse o luchar con una desesperación aún mayor. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, Marcus regresó hacia el asentamiento. La escena que lo recibió fue de un caos calculado. La ventaja táctica había cambiado efectivamente. Nixara estaba en lo alto de una vivienda colapsada, distribuyendo la muerte con sus proyectiles restantes. Cada lanzamiento encontraba su objetivo con una precisión asombrosa. Los defensores habían formado una formación en cuña, haciendo retroceder a los desorganizados devastadores hacia el perímetro de la jungla. Marcus se reincorporó al conflicto, su determinación no disminuida por la terminación del comandante. Luchó ahora con un cálculo frío en lugar de una rabia acalorada, utilizando armas caídas y su extraordinaria capacidad física para fracturar la cohesión táctica restante del enemigo. Juntos, él y Nixara se convirtieron en los puntos focales duales de la defensa,
su precisión y velocidad complementando su poder bruto y su sorprendente resistencia. Gradualmente, las fuerzas devastadoras se dispersaron y huyeron hasta que el último invasor había caído o escapado a la vegetación circundante. El silencio descendió sobre el asentamiento como una cubierta protectora, interrumpido solo por la combustión de los fuegos agonizantes y las vocalizaciones de los heridos. Los fallecidos, demasiado numerosos, permanecieron donde habían caído, tanto devastadores como miembros de la comunidad por igual. Marcus se encontraba entre ellos, cubierto de fluido circulatorio, tanto carmesí como dorado, su forma física un lienzo de laceraciones, contusiones y lesiones térmicas, pero de alguna manera todavía funcional, todavía desafiante. Mientras el sol primario pintaba la atmósfera con vetas de verde dorado, el anciano Corbis se acercó a Marcus, donde estaba sentado junto a la forma masiva del tanur. El anciano se apoyaba pesadamente en un bastón ceremonial, sus propias heridas vendadas, pero sus ojos permanecían claros y penetrantes a pesar de su avanzada etapa de desarrollo y trauma físico. Se comportaba con una dignidad inconfundible, sus filamentos de cobre ahora sueltos alrededor de sus hombros, moviéndose ligeramente con la corriente atmosférica matutina. «Perdiste a tu compañero», dijo Corbis, colocando una mano dorada y curtida en el hombro de Marcus. Su voz era profunda, texturizada por la progresión temporal, pero resonante de autoridad, y preservaste nuestra comunidad. Ahora perteneces aquí, forastero, si así lo deseas. Marcus levantó la vista, encontrando la mirada de Nixara donde ella estaba a corta distancia. Sus ojos de obsidiana, típicamente tan guardados, ahora contenían algo nuevo. Respeto, calidez, quizás algo más profundo. Había luchado con una eficiencia increíble durante toda la noche. Sus proyectiles reclamaron más vidas de devastadores que cualquier otro defensor. Su perspicacia táctica alteró el conflicto en momentos cruciales. Tu resistencia física excede mi evaluación inicial, dijo en voz baja, su voz resonando en la quietud. No era precisamente una disculpa por su anterior desdén, pero representaba un reconocimiento. De guerrero a guerrero, de superviviente a superviviente. Ustedes le dieron un propósito a mi existencia continuada, respondió él. La simple verdad lo sorprendió incluso a él mismo. No era simplemente Altanura quien había buscado vengar. No solo a su familia a quien había intentado redimir. Algo en esta feroz mujer de piel dorada había despertado una determinación que él creía terminada con Lyra y Cassandra. Un deseo de proteger, de construir, de pertenecer. Los ciclos temporales que siguieron trajeron numerosas transformaciones tanto para Marcus como para la comunidad que lo había integrado. Enterró al Tanur en una meseta elevada con vistas al asentamiento, marcando el lugar con formaciones cristalinas dispuestas en un patrón que hacía eco de la distintiva estructura dorsal del depredador. De una de sus proyecciones defensivas caídas, elaboró un objeto ornamental, manipulando el material con paciente dedicación hasta que contuvo una perfecta representación en miniatura del gran depredador. Este talismán se lo presentó a Nixara durante su ceremonia de unión 4 ciclos estacionales después. Un compromiso forjado en la pérdida y el conflicto, un nuevo comienzo para ambos organismos. La ceremonia, dirigida por el propio anciano Corbis, integró tradiciones de la Tierra y de Nexus Prime, creando algo innovador y significativo en su hibridación. Bajo la guía de Marcus, los sistemas defensivos del asentamiento evolucionaron. Instruyó a la comunidad para que utilizara la propia jungla a su favor táctico, como posicionar formaciones geológicas para crear fortificaciones naturales donde los atacantes serían canalizados hacia zonas predeterminadas, como usar las características topográficas como trampas para posibles invasores. Su conocimiento de los principios mecánicos y la ingeniería estructural, aplicado a los parámetros ambientales únicos de Nexus Prime, creó obras defensivas que parecían desarrollarse orgánicamente desde el propio paisaje. Nixara estableció una nueva clasificación de especialistas en reconocimiento, entrenando a jóvenes guerreros en metodologías que integraban su conocimiento tradicional con la perspectiva externa de Marcus. Juntos, crearon una red de alerta temprana que se extendía por distancias significativas en todas las direcciones, asegurando que ninguna amenaza pudiera acercarse sin ser detectada. Los devastadores,
con su capacidad operativa comprometida y su líder terminado, se retiraron a las lejanas cadenas montañosas. Aún ocurrían enfrentamientos limitados ocasionales, pero nada que se acercara al asalto a gran escala que casi había destruido el asentamiento. Bajo el liderazgo de Corvus, y más tarde, después de su pacífica conclusión biológica, bajo la guía conjunta de Marcus y Nyxara, la comunidad se expandió y prosperó. Su descendencia se desarrolló con amplias estructuras esqueléticas y una poderosa musculatura, combinando la fuerza evolucionada en la tierra de Marcus con las adaptaciones de Nexus Prime de Nyxara. Su progenie heredó la precisión mortal de ella y la cognición estratégica de él, convirtiéndose en el coordinador de caza más joven en la historia registrada de la comunidad. La coloración dérmica de los niños manifestaba un tono intermedio único. Ni el tono pálido de su progenitor ni el oro profundo de su fuente materna, sino un sutil bronce que los identificaba como algo evolutivamente novedoso. Bajo la iluminación esmeralda de Nexus Prime, la propia capa dérmica pálida de Marcus se oscureció a lo largo de las décadas, alterada por la exposición a la radiación solar alienígena y marcada con la honorable evidencia de expediciones de caza y acciones defensivas. Aunque nunca desarrolló completamente el tono dorado de la población indígena, los años lo integraron en la estructura comunitaria hasta que pocos recordaban que alguna vez había sido considerado un extraño. Su conocimiento de la Tierra se convirtió en la base de nuevas narrativas culturales compartidas alrededor de las fuentes de energía nocturnas. Sus recuerdos de sistemas oceánicos y cadenas montañosas enriquecieron la comprensión de la comunidad sobre el universo más allá de su mundo. El repositorio de conocimiento, que había ayudado a defender durante ese conflicto inicial, se convirtió en su centro de operaciones secundario. Allí colaboró con los custodios de información de la comunidad, añadiendo las ciencias de la Tierra a la sabiduría orgánica de Nexus Prime, creando una comprensión híbrida que sirvió eficazmente a la población mientras enfrentaban los desafíos en constante evolución de su entorno. Nyxara siguió siendo una cazadora incluso cuando sus responsabilidades se expandieron, su lanza cristalina tan letal en su sexta década como lo había sido en la tercera. Pero sus ojos de obsidiana, una vez fríos con la sospecha de todos los organismos no nativos, ahora reflejaban sabiduría, atenuada con compasión. Juntos, ella y Marcus entrenaron a generación tras generación de guerreros y cazadores, transmitiendo su conocimiento duramente ganado para asegurar la supervivencia continuada de la comunidad. Décadas más tarde, sentados junto a una fuente de energía doméstica, rodeados de descendientes juveniles ansiosos por narrativas de eventos históricos, Marcus y Nyxara mantenían contacto físico, los años evidentes en sus rasgos faciales surcados y la coloración alterada de su cabello. Su estructura física, una vez delgada, había desarrollado una gruesa musculatura ganada a través de toda una vida en el intenso campo gravitacional de Nexus Prime. La de ella permanecía ágil, pero con los indicadores de la existencia de una guerrera: escarificaciones honorables, fracturas esqueléticas curadas, la sutil asimetría de una articulación una vez dislocada y realineada en condiciones de campo. A su alrededor, el asentamiento que una vez se acercó a la terminación ahora prosperaba. Nuevas viviendas se extendían en todas las direcciones, sus diseños integrando materiales tradicionales con innovaciones que Marcus había introducido. Las áreas de cultivo florecían, produciendo abundantes cosechas de fuentes de nutrientes adaptadas al consumo humano junto con variedades nativas. Los perímetros defensivos, ahora más simbólicos que funcionales, se erigían como recordatorios de periodos temporales más peligrosos y de la vigilancia requerida para evitar su recurrencia. Más allá de su vivienda, la jungla se extendía hasta el horizonte, vasta y misteriosa. Seguía siendo peligrosa, como deben ser todos los entornos verdaderamente salvajes, pero sus mayores amenazas habían sido mitigadas, no a través de la dominación, sino a través de la comprensión. La comunidad ahora navegaba por la naturaleza esmeralda con una confianza derivada de un profundo conocimiento, respetando sus peligros mientras utilizaba sus recursos. ¿Alguna vez experimentas malestar cognitivo con respecto a tu decisión?, preguntó Nyxara, su voz suavizada por la edad, pero sus ojos de obsidiana aún brillantes en su rostro dorado. De quedarte. Podrías haber señalado a una nave de paso, regresado a tu comunidad estelar. Marcus apretó su agarre en la mano de ella,
apreciando la perfecta compatibilidad ergonómica con la suya, dorada y pálida, alienígena y familiar. Dos componentes de un sistema unificado que ninguno de los dos podría haber imaginado durante ese encuentro inicial junto a los escombros. Ni por una sola unidad temporal, respondió él con absoluta certeza. Un descendiente juvenil, de apenas 5 ciclos estacionales de desarrollo y con una coloración dérmica que se asemejaba al crepúsculo, se subió a su regazo, señalando con entusiasmo el objeto ornamental que aún colgaba del cuello de Nixara. «Narra sobre el compañero Tanur», exigió el niño, usando la designación que se había vuelto legendaria en la tradición comunitaria. Marcus sonrió, intercambiando una mirada con Nixara que abarcaba décadas de experiencias compartidas. «Bueno», comenzó, acomodándose en el ritmo familiar de una narrativa contada muchas veces antes. «Todo inició cuando mi nave espacial impactó en Nexus Prime, donde las fuerzas gravitacionales te confinan a la superficie planetaria y las junglas Esmeralda resuenan con una terminación potencial». Su narrativa había alcanzado su final. Una crónica de un humano evolucionado en la Tierra y una cazadora de Nexus Prime, de pérdida y redención, de encontrar un hogar en las coordenadas más inesperadas. Mientras la oscuridad descendía sobre las junglas Esmeralda, Marcus Vale, una vez un individuo fracturado que huía de su pasado, observó la unidad familiar que había construido y el mundo que había ayudado a preservar, y reconoció que algunos aterrizajes catastróficos eran, a su manera única, las llegadas más amables de todas. Si esta crónica de supervivencia y nuevos comienzos te ha transportado a otro mundo, asegúrate de dejar tu huella en este universo. Dale a me gusta para honrar el sacrificio del Tanur y suscríbete para no perderte ninguna otra historia de Más allá de las estrellas.